bastante, para algunos complicado, ¿sí? Que son los instrumentos financieros derivados que vieron en la clase teórica, ¿sí? Vamos a recordar un poquito lo que vimos en la teoría y quiero, como siempre, que vayan comprendiendo el tema, ¿sí? Entonces, cualquier duda que tenga, me pregunta. ¿Estamos de acuerdo? Ustedes saben que cuando estudiamos en Introducción a la Economía, posteriormente van a ver microeconomía, como se están cursando, uno de los temas importantes son los mercados. Hay distintas clases de mercado, ¿sí? Y ustedes van a ver distintas clasificaciones de mercado. Ustedes saben que mercado no es un lugar físico, ¿sí? No es como estamos acostumbrados nosotros, el mercado de abasto, de concentración. Un mercado puede ser un lugar físico, no puede ser un lugar físico. Lo único que en un mercado siempre hay oferente, hay demandante y hay un precio, ¿sí? ¿Se acuerdan eso de introducción a la economía? ¿Qué pasaba cuando la cantidad demandada aumentaba? ¿Qué pasaba con el precio? ¿Aumenta o disminuye? Aumenta, profe. ¿Aumenta? Aumenta el precio. Bien, ¿sí? Bueno, algo se van acordando dónde estamos situados. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, de esos mercados hay distintos tipos y distintos tipos de clasificaciones. Una de las clasificaciones de mercado es considerando, ¿sí? Considerando el plazo de liquidación de las operaciones en ese mercado. ¿Qué significa? Tenemos ahí, ustedes saben que en los mercados se concretan operaciones de comprar, una parte compra, la otra vende. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué significa concretar? Significa que una de las partes recibe un bien y por lo tanto paga un precio. ¿Estamos de acuerdo? Y ahí se concreta la operación. Esos son los mercados que nosotros conocemos como mercado spot, caliente o de efectivo. ¿Estamos de acuerdo? Pero hay un tipo de mercado particular donde la operación se va a concretar, pero en un futuro. ¿Sí? Y esos son los mercados derivados. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ahí viene el concepto de que en este mercado de derivado se negocian derivados, ¿sí? Desde el punto de vista de las finanzas, desde el punto de vista de la economía. Todavía estamos en una clase de economía, no hemos entrado a la contabilidad, cómo lo define a los derivados de la contabilidad. Entonces, en ese mercado de derivado, donde se comercializan instrumentos derivados, hay una particularidad. Las operaciones se liquidan en una fecha futura, a un precio determinado, ¿sí? Hoy fijamos el precio, pero la operación, a mí me van a dar el bien en el futuro. Y cuando me den el bien, ahí yo pago. ¿Estamos de acuerdo? ¿Van entendiendo hasta ahí? No es como los mercados que estamos acostumbrados nosotros, ¿sí? El mercado spot, donde yo voy, ingreso a la bolsa de valores, por ejemplo, y compro un título, ¿sí? Compro acciones o compro un título público con cotización, ingreso al mercado, pago y me dan el título. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿A qué es distinto? El título me lo van a dar dentro, en el futuro, ¿sí? Ahora, una de las características es que las operaciones se liquidan en una fecha futura. Ahora, este no va, ahí lo dije. ¿Qué pasa con los derivados? Esos instrumentos derivados tienen otras características. Ustedes saben que por lo general el precio de un bien se fija en un mercado, con el libre juego, la oferta y la demanda. ¿Estamos de acuerdo? En esto derivado, el precio, ¿sí? No se fija por el libre juego de la oferta y la demanda, ¿sí? Se fija en función del precio de otro bien, de otro elemento. ¿Estamos de acuerdo?
Y ese otro elemento se llama activo subyacente o elemento subyacente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces nosotros sabemos que en el mercado de derivados, el precio de esos derivados no se fija por el libre juego de la oferta y la demanda. Al aumentar la cantidad demandada, aumenta el precio. Eso no funciona así, sino que su precio depende, ¿sí?, de otro bien. Y ese otro bien tiene su mercado. ¿Estamos de acuerdo? Para adquirir esos instrumentos, a veces no hay que hacer una gran inversión, ¿sí? La inversión es pequeña, o a veces no pagamos nada, pagamos ínfimo gasto, ¿sí? Esas son las características de un instrumento financiero derivado, desde el punto de vista económico, y que la norma contable tomó estas tres características y lo define así a los instrumentos financieros derivados, teniendo en cuenta ese concepto de dónde nacen estos instrumentos financieros, ¿sí? Pero ya vamos a ver que para ciertas operaciones, por ejemplo, ahora lo van a entender mejor, ¿sí?, hay algunas diferencias. ¿Cuáles son las finalidades de estos instrumentos financieros derivados? Ustedes van a adquirir, ustedes tienen que poner en la cabeza de que quieren adquirir un instrumento financiero derivado, que puede ser una opción, un swap, ¿sí?, como vieron en la teoría, un contrato a futuro. Ustedes lo van a adquirir por dos motivos. Para especular, o sea, para invertir, me sobra plata y quiero invertir. Así como invierto en acciones, voy a invertir en un swap, en opciones, en un contrato a futuro, ¿sí?, para ganar rentabilidad en el futuro, ¿sí? Ese puede ser un fin de usted. La otra finalidad es que ustedes adquieran un instrumento financiero derivado con el fin de cobertura, ¿sí? Y ahí viene el concepto de cobertura. Cuando hablamos de cobertura nosotros, ¿sí?, la cobertura tiene un concepto financiero y un concepto contable, que viene de la norma contable nuestra. Cobertura significa que yo me voy a cubrir de un riesgo, ¿sí? Ese instrumento me tiene que cubrir de un riesgo. Ahora, para ustedes, ¿qué es el riesgo? Perder plata. Cuando yo invierto en una empresa, el objetivo de invertir, ¿qué es? Ganar. Ganar plata. Y el riesgo es perder plata. Cuando ustedes se inscriben en Contabilidad Superior 2, ¿cuál es su objetivo? Aprobar. Aprobar la materia. El objetivo previsto es aprobar la materia. Pero está el riesgo De no aprobar el parcial. de desaprobar la materia. Entonces ustedes ven cómo lo podemos conceptualizar a un riesgo. Algunos lo definen como es la variabilidad entre lo real y lo esperado, ¿sí? O el riesgo es que el objetivo no se cumpla. ¿Entienden? Básicamente eso sería razonablemente el concepto de riesgo, ¿sí? Ahora, ¿se puede administrar el riesgo? Si ustedes tienen el riesgo de desaprobar la materia, ¿lo pueden disminuir al riesgo? Sí. Muy bien, ¿sí? Estudiando, ¿o no? Sí. Pero hay dos posiciones, miren, en finanzas. Hay una posición abierta, porque muchos son arriesgados. Ustedes van a decir, yo tengo mi compañero arriesgado, sale los viernes, por más de que rindamos el sábado, ¿sí? No le importa si aprueba, desaprueba o aprueba en el recuperatorio, en el flotante, ¿sí? Él se ve toda la serie en Netflix. Es una posición abierta. Y las empresas también a veces tienen posiciones abiertas que afrontan el riesgo, ponen el pecho a la bala, como se dice, ¿sí?
Y hay una posición de cobertura. El riesgo siempre está presente, ¿o no? Por más de que ustedes estudien un montón, superior 2, pueden desaprobar o no, porque ocurre algo y yo no puedo rendir ese día. Entonces, siempre está el riesgo. ¿Estamos de acuerdo? En una empresa, siempre hay riesgo. Siempre hay riesgo. Ahora, yo puedo hacer, ¿sí?, que el riesgo, si ocurre eso, no cumplo con el objetivo, puedo hacer que el mercado me pague ese riesgo, me compense parte del riesgo. Así yo no pierda tanto. ¿Entienden? ¿Cómo hago que el mercado, que otras personas me paguen si yo pierdo? Y ahí vienen los instrumentos de cobertura. Entonces yo me cubro del riesgo. ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, nosotros tenemos siempre, muchas personas tienen el mayor de los riesgos, es morir. ¿Sí? Yo digo, me voy. Ahí tengo una posición abierta. Pero algunos tienen el miedo ese. ¿Sí? ¿Y cuál es la cobertura ahí? ¿Nos podemos cubrir de ese riesgo? Sí, profe. ¿A través de qué? De los seguros. Aseguradora. El seguro de vida. Seguro de vida. ¿Sí? Pero ahí, o sea, compenso el riesgo, pero para mi heredero, porque otros van a heredar la plata. ¿Sí? Claro. Entonces se compensa algo del riesgo ese que tenemos nosotros, el riesgo de morir. ¿Sí? En las empresas hay un montón de riesgos. Ustedes se imaginan, si yo tengo moneda extranjera, yo exporto al exterior, cobro en moneda extranjera, ¿sí?, pago, tengo mis gastos en moneda extranjera. ¿Cuál es el principal riesgo que tiene la empresa? El tipo de cambio, profe. El tipo de Que cambio. varíe. El que varíe mucho el tipo de cambio. Y el tipo de cambio sube, los costos se me van. ¿Sí o no? Ahora, Sí. ¿qué pasa si yo me endeudo mucho? ¿Hay un riesgo o no? ¿Qué dicen ustedes? La empresa se endeuda es así como en su casa. Usted a veces no le alcanza el sueldo y lo primero que hacemos es endeudarnos. ¿Sí? Nos endeudamos y está, ¿qué riesgo? El de no poder pagar después. El que no pueda pagar. Eso es un riesgo de insolvencia, ¿sí?, o de incumplimiento. Ustedes ven que en las empresas lo mismo, hay muchos riesgos. Y ustedes van a ver una materia que se llama administración financiera, donde pueden administrar, van a ver instrumentos, distintos tipos de instrumentos, caseros, más técnicos, como este instrumento financiero derivado, para administrar el riesgo empresarial. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces ustedes van a ver, en la empresa hay distintos tipos de riesgo, por lo tanto hay distintos instrumentos para administrar ese riesgo. ¿Qué significa administrar el riesgo? Minimizar. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, nosotros hemos tomado, porque dice, che, ¿qué pasa cuando la empresa tiene un riesgo? ¿Sí? Y contrata, se va a la parte técnica y contrata un instrumento financiero derivado como cobertura. ¿Sí? Entonces nosotros hemos tomado ese concepto financiero y lo hemos transformado en un concepto contable. Y lo incorporamos en la RT 18, en la contabilidad de cobertura. ¿Me van siguiendo hasta ahí? ¿Sí? Entonces, el concepto contable de cobertura dice que hay un riesgo empresarial, como yo le comenté. Toda empresa tiene un riesgo, tiene un montón de riesgos, el tipo de cambio, de que el valor de los bienes de cambio puede aumentar bruscamente o disminuir bruscamente, ¿sí? Entonces viene la norma contable y dice, nosotros sabemos que la empresa tiene muchos riesgos. Cuando hay un riesgo, la norma contable dice, va a haber una partida cubierta por ese riesgo y un instrumento de cobertura. ¿Sí? ¿Qué significa eso? La partida cubierta es aquella partida donde cuando hay un riesgo, yo voy a perder plata. ¿Lo ven o no?
¿sí? Y el instrumento de cobertura es lo que me va a hacer ganar plata. Entonces se va a compensar el riesgo. Entonces ustedes en la contabilidad, ¿qué van a hacer? Tienen que reconocer resultado negativo de la partida cubierta, de la que me genera riesgo, y van a reconocer resultados positivos del instrumento que cubre el riesgo. Eso dice la contabilidad de cobertura básicamente. ¿Me van siguiendo? ¿Sí? Entonces dice, la norma contable viene y dice, bueno, la partida cubierta puede ser una operación, ya sea que ya está realizada, ya hay un contrato, todo, o una operación potencial, que en el futuro se va a realizar esa operación. La partida cubierta puede ser una partida de activo o de pasivo. ¿Sí? Y por otro lado tenemos distintos instrumentos de cobertura. Ahí señala ejemplo, por ejemplo, swap, las opciones, los contratos de futuro, lo que vimos en la teoría. Entonces yo acá le pongo el ejemplo. Por ejemplo, si el riesgo es de 10.000 pesos, debemos encontrar un instrumento de cobertura que me permita ganar 10.000 pesos. ¿Sí o no? ¿Sí? Eso lo van a ver ustedes en la administración financiera. ¿Qué instrumento de cobertura pueden utilizar para cubrir el riesgo? Eso no lo vemos acá en contabilidad. Acá en contabilidad le decimos, este es el instrumento, es un instrumento financiero derivado con fin especulativo, es un instrumento de cobertura. Y ustedes en cuarto año, cuando vean administración financiera, van a tener una herramienta de instrumento, un conjunto, una caja de herramientas, ¿sí? Una caja de instrumento financiero derivado, y tienen que saber cuándo utilizar en la empresa. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ahí ustedes van a decir, mire, este es el riesgo de la empresa. ¿Qué instrumento me puede hacer ganar 10.000 pesos? Y ustedes lo van a tener que encontrar. Bueno, ese es el examen de administración financiera. ¿Sí? Y acá... En cuarto tenemos ahora, profe. En tercero tenemos ahora. Ahora la tienen tercera. Mirá qué bueno. Sí. ¿Sí? Es una de las materias que más me gustó. Y la que más estudié en la facu. ¿Sí? Entonces viene la norma contable y cuando define el riesgo empresarial, la norma contable dice hay tres tipos de riesgo. Contablemente tenemos tres tipos de riesgo. El riesgo del valor corriente, de los flujos de fondo, de la inversión neta. ¿Sí? Ahora, cuando hay un riesgo, nosotros sabemos que tenemos una partida cubierta y un instrumento de cobertura. Entonces, dice la norma contable, si existe una partida cubierta, si existe un instrumento de cobertura, lo puede individualizar, se lo puede medir los resultados que va a tener ese instrumento en el futuro, ¿sí? Se puede medir la eficacia de la cobertura, da una serie de requisitos, vos vas a poder aplicar las reglas de la contabilidad de cobertura, que saben que es opcional, vieron que vimos en la teoría, ¿sí? Como vimos como la profe. Creo que mañana van a ver cobertura con Adrián, por eso lo corté hasta ahí. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo se contabiliza una cobertura? Lo van a ver mañana. ¿Alguna duda? ¿Pregunta? ¿Cómo se reconoce contable? ¿Cuándo se reconoce? Porque ustedes saben que el reconocimiento es, nosotros respondemos el cuándo. ¿Sí? Es pregunta de final. Superior 1, superior 2. Entonces, ¿cuándo nosotros vamos a reconocer en los estados contables un elemento, ya sea de activo o de pasivo, ¿sí? O de ingreso, de gasto? La norma contable dice, ustedes cuando hablamos de instrumento financiero derivado, va a dar lugar al reconocimiento de un activo financiero derivado o de un pasivo financiero derivado. ¿Sí? Cuando surgen los derechos contractuales, hay un contrato y surgen derechos, la norma contable dice que se reconoce ese activo. ¿Estamos de acuerdo? Cuando surgen obligaciones contractuales, se reconoce el pasivo.
tiene una propia definición de qué es reconocimiento. ¿Se acuerdan? ¿Cómo se miden inicialmente estos activos financieros derivados o estos pasivos? Si es un activo, a la suma de dinero entregada, ¿sí? Y si es un pasivo, la suma de dinero recibida, o una contraprestación, es muy difícil que sea en especie, ¿sí? Pero básicamente esa es la medición inicial de estos instrumentos. ¿Cómo se miden posteriormente? Si es un activo financiero derivado, como el que vamos a ver hoy, nosotros lo primero que tenemos que hacer es analizar. Nos preguntamos, ¿tiene cotización en un mercado? Si es sí, se va a medir al valor neto de realización. Y si es no, se aplica un modelo matemático. Y estos modelos matemáticos lo van a ver bien en su perfección ustedes en administración financiera, ¿sí? Ya van a tener que hacer una demostración de fórmula larga, grandota, para el que le costó cálculo financiero, vuelva a repasar, porque ven mucho más modelos matemáticos en administración financiera, ¿sí? Y hay casos extremadamente raros donde se puede aplicar la medición contable anterior. Entonces, donde no podamos aplicar un modelo matemático, por ejemplo, la norma dice, hay casos extremadamente raros, así lo pone, donde se puede aplicar la medición contable anterior. Entonces, esto lo tendría que justificar en caso de que esté haciendo un estado contable. Y el pasivo se mide al costo de cancelación, ¿sí? Y los casos extremadamente raros, medición contable anterior. ¿Y cuál es la contrapartida? Porque ustedes saben, si mido el BNR, puede ser que el activo aumente. ¿Y qué voy a acreditar? Entonces ahí viene, tienen que tener cuidado. Si es una operación de cobertura, hay que analizar, porque puede ser un ingreso, ¿sí? Porque aumenta el activo, tiene que ser un ingreso, o puede ser resultado diferido, ¿sí? Una operación de cobertura. Y eso lo van a ver mañana. ¿Estamos de acuerdo? En cambio, cuando es con fines especulativos, siempre la contrapartida va a ser un resultado, ¿sí? Un ingreso financiero o un costo financiero en caso de que disminuya el activo. ¿Duda hasta ahí? Eso es muy importante que sepan y para el final. ¿Estamos de acuerdo, chicos? La medición. Es muy fácil esto, la medición de instrumentos financieros derivados. Lo más complicado es cuando analicen las reglas para cuándo es ingreso, cuándo es costo financiero, cuándo es resultado diferido, cuando estén en una operación de cobertura. ¿Sí? Bueno, hoy vamos a ver una opción. Una opción. ¿Qué son las opciones? ¿Alguien me puede explicar con sus propias palabras qué entendió de opciones? Profe, por lo que leo en su cuadro, bueno, es un contrato en el cual hay un tomador y un lanzador, y el tomador puede comprar o vender una, y tiene que ser en una fecha determinada y en un precio determinado. Muy bien. ¿Sí? Tiene el derecho. Hay una persona que tiene el derecho, ¿sí? De comprar o de vender. Está la opción de compra y la opción de venta, ¿sí? Hay distintas clases de opciones. A ver, cuando hay una opción, hay dos momentos, ¿sí? Tenemos un momento inicial, ¿sí? Y tenemos un momento donde se ejerce la opción. Eso lo vimos en la teoría, ¿sí? En el momento inicial, cuando yo soy, vieron que dijo Agustina que hay dos personas,
el tomador y el lanzador. ¿Sí? El lanzador es el que lanza la opción, ¿sí? Y el tomador es el que compra la opción. ¿Estamos de acuerdo? Básicamente eso. Tienen que acordar siempre para el final porque le hacen explicar qué es una opción, ¿sí? Entonces está el tomador y está el lanzador. Generalmente el lanzador va a ser una entidad financiera, ¿sí? Y el tomador van a ser empresas. Entonces, generalmente nosotros los prácticos nos vamos a centrar en la contabilidad de quién, dicen ustedes. De la empresa. Los tomadores. El tomador, Del- profe. Del tomador, ¿sí? Porque ustedes van a ser en principio contadores. El lío es cuando sean contadores de un banco y tienen que registrar, ¿sí? El lanzamiento de una opción, ¿sí? Pero en la mayoría de los casos ustedes van a ser contadores de distintas empresas. Entonces, vamos a ver apuntado desde el punto de vista de la contabilidad del tomador, que son ustedes. Entonces, ponen en la cabeza siempre el tomador. Ahora, hay un momento inicial. Viene ustedes y ustedes son los tomadores. Yo lanzo la opción, ¿sí? Entonces ustedes van a tener un derecho en un futuro, ¿sí? ¿Qué derecho pueden tener? Yo lanzo la opción de comprar acciones de mi empresa, ¿sí? Y yo les digo, vos hoy te vendo el derecho de comprar acciones en el futuro de mi empresa. Y ustedes me van a decir, bueno, che, ¿y a cuánto la voy a comprar a la acción en el futuro? Porque yo le tengo que dar el precio futuro, sí o sí. Y ahí le digo a 100 pesos. ¿Estamos de acuerdo? Ah, mira, vos. Bueno. ¿Y cuánto me cobras por ese contrato? Y yo le voy a decir, te cobro una prima, ¿sí?, de 10 pesos hoy por cada acción. Y ustedes me van a decir, bueno, ¿estamos de acuerdo? Ahora, pasa, vamos al futuro, vamos al próximo año, y ustedes tienen que tomar esa decisión. Estamos en hasta la fecha donde ustedes ejercen la opción, ¿sí? Porque ustedes tienen un tiempo, dentro de los 6 meses tenés que ejercer la opción. Y el 31 de diciembre del 2021 vence. Entonces ustedes tienen hasta el 31 de diciembre de 2021, ¿sí? Supongamos que es 31 de diciembre de 2021. Y la acción cotiza a 150 pesos. ¿Ustedes ejercerían la opción? Sí, profe, ¿o Sí, no? profe. Sí, profe. Muy bien. Porque viene, usted el tomador, me van a pagar los 100 y yo recibo los 100. Ahora, ¿cuánto ganaron ustedes por hacer esa operación? Compraron una acción de mi empresa. 40, profe. 50 pesos. ¿Cuánto ganaron? 40 para mí, porque O 40 estoy por... usando los 10 pesos. Depende. Muy bien. Claro. Ojo, ¿no? Porque esto después tienen que registrar. Y ahí viene el problema de que si son 40, porque si son 50, ustedes me van a decir, tiene que haber de resultado 50 cuando culmine el registro de esta operación. Pero ¿cuántos son en realidad? ¿Son 40 o no? Porque yo había pagado 10 de la prima, ¿sí? Y hoy pago 100 pesos, en total pagué 110. Y la acción hoy saldría 150. Entonces gano 40 pesos. Muy bien, ¿sí? Es muy importante que analicen. Ahora, ¿qué pasa si la acción cotiza a 50 pesos? ¿Ustedes van a ejercer? No, profe. No, porque perdemos. No. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto perdieron por no ejercer?
La prima nada más que no. Perdieron los 10 pesos. Muy bien. ¿Sí? Perdieron los 10 pesos. Ahora, eso hay que aprender a registrar. ¿Estamos de acuerdo? Acá en el medio puede ocurrir que entre el momento inicial y la fecha de ejercicio de la opción cierre el ejercicio económico justo. Entonces, nosotros tenemos que hacer medición al cierre del ejercicio. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué hacemos? Y ahí vamos a ver en el enunciado ahora con los datos cómo vamos a registrar. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta ahí? No, profe. ¿Nada? Bueno. ¿Alguien puede leer el enunciado? De las opciones, profe, Sí, el práctico de la 5. parte B. Dice que el 1 de diciembre del año X0, el superior TSA estima que las acciones de inferior LSA pueden incrementar su cotización en el mercado en un futuro cercano. Por ello adquiere con fines especulativos una opción de compra de 1000 acciones en el mercado de opciones. Abona en Banco Macro, para ello una prima de 20 centavos por acción y los gastos de la transacción son de 0,5 por acción. El contrato establece lo siguiente: fecha de vencimiento del ejercicio de la opción, el 30 de enero del del año X1. El precio de ejercicio de la opción es de 115 y los gastos por adquisición serían de 5 por acción. Eso sería el 1. Sí, sigamos. El 2 dice: el 31 de diciembre del año X0, el superior TSA cierra los estados contables y se cuenta con los siguientes datos. La cotización de las acciones de inferior LSA es de 110 y los gastos de transacción serían de 5 por acción. El valor de mercado de la prima por opción es de 0,5, 50 centavos por acción y los gastos de venta serían de 10 por acción. Y el 3 dice: el 30 de enero del X1, fecha de vencimiento del ejercicio de la opción, la cotización de las acciones de inferior LSA es de 125 y los gastos de compra serían de 5 por acción. Tarea Leo realizada. la tarea. Responder los siguientes interrogantes. ¿El contrato de opciones sería considerado un instrumento financiero derivado? Estamos hablando de una operación de cobertura. Efectuar las mediciones contables correspondientes según lo establecido en la RT número 18. Medición inicial, medición posterior al 31 de diciembre del año X0 y al momento de ejercer la opción. 3. Efectuar los asientos contables correspondientes. Y 4. ¿Cuáles hubieran sido los registros contables al 30 de enero del año X1 si el ente no ejercía la opción de compra? Muy bien. Mire. Nosotros tenemos dos momentos, dijimos. ¿Sí? Tenemos un momento Hola. inicial. ¿Cómo anda a seguir? ¿Cómo te va? Un segundito nomás le digo a los chicos porque me tengo que ir al médico, perdón, por eso no estoy. Les quería recordar que por favor llenen la planilla, porque estamos haciendo un trabajo con los alumnos de quinto y los van a contactar a algunos de ustedes. Entonces es necesario que tengamos el teléfono y el correo de ustedes correctamente. ¿Sí?
ya los chicos los van a llamar y les van a comentar qué tienen que hacer. Estamos haciendo un proyecto piloto a ver qué resultados obtenemos. Era eso nada más, así que por favor llenen la planilla. Ya he visto que varios han completado, hay algunos que faltan. ¿Cómo andan? Perdón, buen día. ¿Cómo van? Ahí vamos a seguir Muy trasnochando. bien, profe. Vamos a pasar después la clase a las 12. Ya dijimos con los chicos, va a ser el mediodía. No, Todos se duermen, ¿o no? Vos sos la única que amanece temprano acá, seguí. sí, es más, ellos me han pedido que el viernes sea a las 8. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Bárbaro. Me Bueno, pone música alegre también. conseguí darán a las 8. Bueno, mañana los veo a las 9. ¿Ok? Bueno, Nos vemos, que seguir. anden lindo. Chau, Chao, chau. chao. Mire, analicemos un poco como el ejercicio que hacíamos. Tomador somos nosotros, superior. ¿Sí? Lanzador son otros. Lo llamé inferior. ¿Estamos de acuerdo? Inferior LSA y superior TSA. Viene acá y yo le digo, bueno, nosotros tenemos que analizar cuál va a ser el precio futuro de la opción. Y yo le digo, nos dicen a nosotros, veamos si nos conviene. El precio de ejercicio de la opción sería 115 y los gastos de adquisición serían 5 pesos por acción. Entonces sería 120 en total. ¿Sí o no? El precio futuro. Y la prima sería más 0,20, 20 centavos, más 0,05, los 5 centavos, ¿sí? Que tenemos que pagar por cada opción. Eso nos dice inferior, el lanzador. Veamos qué pasa en el futuro. El 30 de enero, dice fecha de vencimiento del ejercicio de la opción, la cotización es de 125. Ahora vamos al futuro, y este precio futuro ya es precio spot, ¿sí? Porque yo si quiero ir a comprar acciones, voy y las compro, y me va a salir 125 más gasto de compra 5 pesos. Entonces, ¿cuánto sería el precio de acción? 130. ¿Sí? Acá, ¿nos conviene a nosotros ejercer la opción? ¿Sí o no? ¿Qué decís, Noelia? Sí, profe. ¿Nos conviene ejercer la opción? Sí, profe, porque la queríamos más barata. Muy bien, ¿sí? Nosotros la compramos a 120, tendríamos que pagar 120, y hoy en el mercado sale 130. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. ¿Cuánto ganaremos por acción? ¿Cuál sería la ganancia? ¿Cómo harían para 75. 9,75. más 130 menos 120 y menos la prima que pagaría por cada acción? 9 pesos con 75. ¿Sí? Entonces, si son 1000 acciones, ustedes saben que son 1000 acciones, si multiplicamos esto por 1000 nos dan 9750. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ahora, eso, y en el medio viene un cierre de ejercicio económico. Acá hay un cierre en el medio, y acá tenemos que ver cómo se registra. ¿Sí? Yo le hago una pregunta.
acá supongamos vamos a hacer un asiento, va a ser más largo el asiento, pero tenemos que hacer un asiento más o menos así, acciones a banco, porque acá vamos a comprar, nos conviene comprar. ¿Por cuánto debitarían acciones? A ver, Natalie, con esos datos. Tejerina. ¿Por cuánto debitaría? Ahí no está activado el micrófono. A ver, Cáceres. Horacio Cáceres. Profe, ¿no sería el precio de las acciones más los gastos de comisión y bolsa? Por eso, pero con estos datos, ¿vos cuánto pagaste por esta acción? ¿Cuánto estás pagando? Los 1000 por los 1,20, eso estoy pagando. Lo tratemos de acción unitaria, 120 pesos, ¿no? Sí, sí. Pero ¿cuánto sale la acción en el mercado? La acción ahora en el mercado no estaría 1,30 o estoy equivocado. Hoy sale 130. ¿Por cuánto la debitaría? El contrato va a decir, usted adquirió 1000 acciones por 120 pesos. ¿Sí? Pero la realidad económica dice que cada acción vale 130. Sí. ¿Por cuánto la...? Por 120, bro. ¿Ah? Por 120. Para vos lo que dice el contrato. Para mí sí, porque es lo que estoy pagando aparte. ¿Qué dicen? ¿Todos están con esa posición? Profe, seguro hay alguna diferencia que se pone de otra forma o no, que se acredita de otra forma. Yo lo pondría. O sea, no se pone todo en acciones. Ahora, acá va a faltar algo, ¿no? Bueno, acá a banco, acá sí o sí va a ser 120. Pero yo lo pondría como está evaluada ahora la acción. Falta una cuenta. Y el resto sería ya. Ahora, yo le digo, ¿cuánto debitarían acá? 130. 130. 100. ¿Por qué 130? Porque es a lo que cotiza hoy la acción. Sí, y es la mejor representación del patrimonio en ese momento, ¿no? Sí. Y es la realidad económica, porque nosotros vamos al mercado y sale 130, ¿sí? Ya vamos a ver acá, porque acá parte va a ser resultado. Esta diferencia de 10 va a ser resultado, que son casi 9,75. Y el otro va a ser la prima. Si yo hago el asiento acá, acá sería A, resultado, $9,75. Para igualar el asiento me faltas 25 centavos. ¿Qué son estos 25 que tengo que debitar? La prima. La prima. ¿Ah? La prima. La prima, profesor. Prima. Y la prima se va a llamar instrumento financiero derivado, opciones. Y ya termina. Eso nada más. ¿Sí? Bueno, ya saben todo. Lo van a hacer solo entonces ahora el práctico. ¿Sí?
¿Estamos de acuerdo, chicos? Es re fácil. ¿Ven? Que a veces lo único que tenemos que entender es el hecho económico. Por eso siempre le digo, ustedes analicen el hecho económico de manera individual. Y una vez que analicen, va a ser más fácil los registros contables. Si no, si nosotros analizamos los números, sumar, restar, este va en el debe, este van a ver, no sirve para nada. ¿Sí? Tenemos que razonar todo. ¿Por qué debitamos ese número? ¿Por qué no debitamos otro número? ¿Sí? Y de ahí sale todo. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, vamos a hacer los registros a pesar de que ya le expliqué todo. Ya saben todo. ¿Sí? Vamos al momento inicial. ¿Sí? El momento inicial vamos a poner la fecha. 1 de diciembre del X0. ¿Sí? 1 de diciembre del X0. ¿Qué pasa en el momento inicial? En el momento inicial, nosotros tenemos como dato la cantidad de acciones, ¿sí? Porque la opción es un contrato que dice que vos vas a tener en el futuro el derecho de comprar ¿cuántas acciones en este caso? 1000 acciones. 1000 acciones. Eso nos dice el enunciado, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta cuánto es la prima en el momento inicial. Y en este caso la prima, ¿de cuánto es? 0,20. 0,20. 20 centavos. Pero tenemos también gasto de transacción, gasto de comisión ahí por cada prima que paguemos, también tenemos a veces un porcentaje, ¿sí? Y acá nos dan el gasto por acción, ¿sí? Entonces tenemos gasto de transacción que es de 0,05, que son 5 centavos, ¿sí? Entonces la prima total sería 25 centavos, ¿sí o no? Sí, profe. Entonces, ¿cuánto vamos a pagar en total? Le vamos a pagar al lanzador. Total. A L. Al lanzador. ¿Cuánto le vamos a pagar? ¿Qué tengo que multiplicar? Las 1000 acciones por los 0,25. 0,25. 1000 por los 25 centavos. ¿Sí? Le tengo que pagar 250 pesos. ¿Sí? Acá viene un análisis. Que yo me lo comí al análisis. ¿Sí? ¿Se acuerdan que la primera parte del práctico dice, se trata de un instrumento financiero derivado? Y es importante para saber al comienzo del práctico. ¿Sí? Si es un instrumento financiero derivado, tiene que tener básicamente 3 características. ¿Cuáles son las características? Derivado, ¿por qué se llama derivado? Porque, ¿qué deriva de otro lado? Depende de la variable subyacente. ¿Mm? ¿Qué deriva? ¿Su valor surge de su propio mercado? No, depende de otra variable subyacente. Depende de otra variable, ¿sí? En este caso, en la opción, esta opción de comprar acciones, su valor se va a modificar, ¿sí? ¿En función de qué? La cotización. De cómo cotice la acción de inferior en su propio mercado. Si aumenta la cantidad demandada de acciones, va a aumentar el precio de cotización, por lo tanto va a aumentar la opción. ¿Lo ven o no? Cumple con el primer requisito.
¿La operación se va a concretar en una fecha futura? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien, a una fecha futura y a un precio determinado. Hoy tenemos el precio determinado en el contrato. Sí, profe. Muy bien, Sí. entonces podemos medir. ¿Sí? Y la tercera, la inversión. ¿Es pequeña o es cero? Y acá es pequeña. Sí, es pequeño. Y son 250 pesos. ¿Sí? Y ustedes van a ver si no tendríamos que pagar, porque ustedes van a ver que cada acción hoy vale 120. Entonces tendríamos que pagar 120.000 pesos. ¿Sí? De un total hoy estamos pagando 250 pesos. Entonces es un instrumento financiero derivado. Es una operación de cobertura. ¿Por qué estamos comprando nosotros hoy? ¿Para cubrirnos de algún riesgo? Sí, pero No. No, pero es una inversión. no. Estamos No, haciendo una profe. inversión, nos sobra plata, Estamos y en vez de ir a especulando. comprar ya la acción, estamos comprando en el futuro. ¿Sí o no? Sí. Sí, profe. Es fin especulativo. Muy bien. Bueno, eso no me había salteado. Bueno, ahora registremos. Yo hago siempre este asiento, o sea, yo manejo esto, ya van a ver por qué lo voy a hacer. ¿Ya? Siempre pongo fecha, partida, debe y haber. ¿Sí? La fecha, 1 de diciembre del X0, 1 de diciembre del X0, nosotros vamos a pagar con Banco Macro, la prima. ¿Cuánto le pagamos? 250 pesos. Y tenemos que debitar 250 pesos. ¿Qué cuenta vamos a utilizar? ¿Qué se debita ahí? Primero, una cuenta del activo, una cuenta del pasivo, una cuenta del patrimonio neto o una cuenta de resultado. Del activo. Muy bien. Si hay que debitar algo y nace debitado, significa que tiene saldo deudor. Entonces, solo dos cuentas puede tener saldo deudor. El activo o los gastos, ¿o no? Sí. Acá sería un activo. ¿Qué partida sería? Caja y banco, créditos por venta, otros créditos, inversiones temporarias, bienes de Acciones no puede cambio. ser. ¿Ah? Lo de acciones no puede ser, profe. ¿Qué O sea, rubro no se pone así, sería? ¿no? ¿Qué rubro sería? Primero, vamos de lo general a lo particular, porque nunca vieron esta registro de instrumentos financieros. Inversiones, profe, inversiones. Muy bien, inversiones temporarias. ¿Sí? Ahora vamos más específico. ¿Qué cuenta? Y bueno, nosotros habíamos visto en la teoría, creo, instrumentos IFD, instrumento financiero derivado, opciones. ¿Sí? Sí. Entonces, cuando yo le diga, ¿qué se debita? Y ustedes me van a responder, ¿qué? Instrumento financiero derivado de opciones. Bueno, como quieran ahí la cuenta, ¿no? Pero, ¿qué cuenta es? ¿Qué tipo de cuenta? El activo. Una cuenta del activo. Rubro inversiones. Una cuenta del activo del rubro inversiones temporales. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí, profe. Ojo, ¿no? Ojo. Bueno, vamos al momento 2. ¿Sí? 31 de diciembre. Viene el 31 de diciembre del X0 todavía. ¿Sí? Y tenemos que medir. Ahora, ¿cómo se miden los instrumentos financieros derivados? ¿Qué les dije yo hace rato? En este caso, ¿un activo o pasivo? Un activo. Muy bien. Cuando vayan al final, ¿no?
cuando yo digo, ¿cómo se miden los instrumentos financieros derivados? Y ustedes me dicen, los activos o los pasivos. Y ustedes van, le digo, los activos. Oh. Si se cotiza. ¿Cómo se miden los activos? Si se cotizan o no Si cotizan. cotizan en bolsa, si se cotizan Si en bolsa. Si cotizan en bolsa, BNR. ¿Sí? En este Claro. caso cotiza. ¿Sí o no? Sí. Pero ¿cómo calculo el BNR acá? Porque yo, ¿a cuánto lo tengo medido acá? A 250 pesos, que es la prima. ¿Sí? Cuando ustedes van en este tipo de instrumento, ustedes también lo pueden negociar, volver a negociar. ¿Entienden? Y buscan otro tomador. Entonces yo voy y le negocio, y en el mercado, como esto también es, ustedes saben que las opciones también cotizan en un mercado, entran al ROFEX, por ejemplo, y está cuánto sale para vender y cuánto sale para comprar la prima. ¿Sí? Entonces miren lo que dice los datos del enunciado. Al 31 de diciembre, la cotización de las acciones de inferiores es 110. Nosotros la compramos a 120. Ah, y los gastos de transacción son 5. Entonces 115. Hasta ahora vamos perdiendo. ¿Sí o no? Porque la compramos en el futuro, vamos a pagar 120 y hoy en el mercado salen 115. El valor de mercado de la prima, vamos a ver la prima, es de 0,5. Y los gastos de venta que son de transacción son 0,10. ¿Sí? Esos son los datos que le doy. Si yo le digo, esto se mide al BNR, ¿cuál sería el BNR? ¿0,6? No, si vos querés venderla, ahora que nosotros queremos venderla, Agustina, ¿sí? Entonces la otra persona me va a pagar 5 centavos por acción. Pero yo en el mercado tengo que pagar, ¿cuánto? Al que hay ahí un operador, los gastos. ¿sí? Hay un agente. A él le tengo que pagar 0, o sea, 10 centavos le tengo que pagar por cada acción. ¿Entendés o no? ¿Cuánto Entonces, recibiría? ¿Cuánto recibiríamos si la queremos vender? 40 centavos. 40 entonces, ¿sí? Más la prima, menos los gastos de la gente, 40 centavos. ¿Cuánto sería el total? Nosotros recibiríamos 40 centavos por 1000 acciones, 400 pesos. Entonces nosotros tenemos que llevar a instrumentos financieros derivados opciones de 250 pesos, ¿a cuánto? A 400. Muy bien, entonces pongamos valor acá, valor contable anterior de la opción eran estos 250 pesos. Por lo tanto, hay una diferencia de 150 pesos. ¿Sí? Entonces tenemos que hacer el asiento. IF de opciones a, ¿qué vamos a acreditar? Un resultado, profe. Resultado. Resultado financiero
o ingreso financiero, ¿sí? Y le vamos a poner opciones. Ustedes pueden poner en el plan de cuenta opciones, o le podemos poner que siga instrumento financiero IFD. Yo lo que hago siempre en la contrapartida es poner el nombre que con la partida que esté relacionado, ¿sí? Entonces, resultado financiero IFD opción. ¿Sí? Y acá sería por estos 150. ¿Me van siguiendo, chicos? Sí, profe. Nos vamos al último, al ejercicio de la opción. Ejercicio de la opción. Entonces tenemos, mire que tenemos como dato. La cotización de acción, cotización según mercado de la acción, acá ya la acción, y acá es de 110, me dice el enunciado. Y tenemos gasto de transacción de 5 pesos. ¿Cuánto es costo según mercado? ¿Cuánto me saldría? 115. ¿Sí o no? Eso habíamos visto hace rato. ¿Me van siguiendo hasta ahí? Así era, ¿no? Ah, no, yo estoy en el 31 de diciembre. Cotización, dice la fecha de vencimiento del ejercicio de evaluación, la cotización de las acciones es de 125. Y los gastos son 5. Costos según mercado, 130. ¿Estamos de acuerdo? Estaba leyendo de nuevo el 31, el 12, el XR. El 30, el 30 de enero. Sí, 125 y va a ser compra 5. 30 de enero del X1, que podría ser 2021. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos, esto va a ser, vamos a hacer el asiento, 30, vamos a ver cómo lo vamos interpretando el asiento. 30 de enero del X1. ¿Sí? Y ahí vamos a arrastrar. Y vamos a copiar. ¿Sí? Entonces nosotros vamos a debitar acciones inferior con cotización ¿por cuánto va a ingresar? Por los 130. Por los 130 por las 1000 acciones. 130. ¿Sí? Entonces nos da 130.000. Voy a debitar Banco Macro. ¿Cuánto pago? Pongamos acá costo según contrato de opción. ¿Cuánto es?
250 por 2.000 acciones. Era 120, ¿te acuerdan? Era 115 más 5 pesos. Entonces yo acá tengo que pagar más por 1.000 acciones, 120. ¿Sí? ¿Qué más tengo que acreditar? Que ya no tengo. ¿Qué? Porque acá hay un activo que desaparece y se convierte en acción. Instrumento financiero. El Ya- instrumento. ¿Ah? El instrumento. Instrumento financiero derivado opciones. ¿Por cuánto lo acredito? Por 400. Por los 400. 250 más 150 y le doy de baja. Entonces, acá voy a poner esto con valor contable. Instrumento financiero derivado opciones era 400. ¿Sí? Entonces yo, ¿cuánto gané? La pregunta. 3.600. ¿Cómo hago el cálculo? El valor Eso. de las acciones. 130 era por 1.000. Esto me daba 130.000. 120 por 1.000 me daba 120. ¿Cuánto gané? 4.600. 600, profe. ¿Cómo hago el cálculo? Yo tendría que haber pagado ¿cuánto? 130. 130.000. Pero pagué, le resto 120.000. ¿Y qué más le resto? El instrumento. La prima de 400. Y ahí me da 9.600. ¿Sí? Y veamos cuánto nos da acá. 130 menos 120, ve que el resto lo mismo. Menos 400 nos da 9.600. ¿Y eso cómo lo vamos a llamar? Resultado financiero. Resultado financiero, instrumento financiero derivado, opción. ¿Entendieron, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Lo primero que tienen que hacer es entender el enunciado. Cualquier enunciado. ¿Estamos de acuerdo? Nada de Profe. duda. ¿Sí? Al principio del enunciado dice, el contrato establece lo siguiente, y una de las cosas que establece es que el precio de ejercicio de la opción es de 115. ¿En qué momento usamos eso? Al comienzo, claro, ¿no ve que al inicio te dice, por eso te dice que era el precio de ejercicio de la opción? Es decir, Agustina, es 115 y los gastos por adquisición son 5. Entonces yo directamente sumé 115 más 5, 120. ¿Entendés? Ya. Sí. La profe Grisoli hacía con porcentaje. En vez de darle 5 pesos por acción, le daba el 1% de la operación total. ¿Entendés? Entonces, Bien. en el parcial pueden tener porcentaje o pueden tener número. Pero lo Practiquen sumamos después. igual. Claro, practiquen después con porcentaje otra forma de cómo ella les dio. Bueno.
hay un punto abajo que dice qué hubiera pasado si yo no ejercía la opción. Entonces vamos a copiar, miren, copiamos esta parte hasta el 31 de diciembre, lo pego, hasta el 31 de diciembre estamos bien, pero yo le digo, ¿qué pasa si en el parcial le digo, che, después, por ejemplo, le doy como dato de que la cotización es 50 pesos cada acción? Y yo había pagado el derecho de compra de 120. Entonces no me conviene ejercer. ¿Sí? ¿Qué asiento hago? ¿Qué pasó si yo no ejerzo? Renuncio a los ¿Cuánto derechos, perdí? el valor de la prima. Muy bien. ¿Cuánto perdí? En este caso, ¿cuánto sería? 400 pesos. 400 Los 400 profe. pesos. ¿Sí? Entonces, acá ya no va a existir, voy a poner la fecha. ¿Qué cuenta desaparece? El resultado financiero. Instrumento financiero de opciones. Instrumento financiero derivado opciones, que era 250 más 150, este no va a existir. Y acá tengo que debitar algo. Resultado Resultado financiero negativo. Muy por bien. opciones. Resultado financiero, instrumento financiero derivado opciones, que va a ser negativo en este caso por 400. Y ahí el resultado, ven que se va, en realidad perdimos, ¿sí? El valor de la prima y después el resultado financiero que habíamos reconocido. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. ¿Alguna duda? Miren, ¿no tienen duda? No, profe. Bueno, lo que ustedes hicieron, si me siguieron con compu, ¿sí? Les voy a enseñar algo, porque siempre hago los registros así, ¿sí? Y así empecé a hacer contabilidad, cuando no tenía sistemas contables, y empezaba a hacer los registros contables y luego el armado de los balances, ¿sí? Supongamos que quiero saber hacer el mayor. Ustedes en algún momento van a tener mucho asiento acá, pero se imaginan que estos son los montones de asientos, ¿sí? Nos vamos a insertar, ¿sí? Y acá a la izquierda sale, acá ahora me sale pivot, ¿sí? A algunos le debe salir tabla dinámica. Hacen clic y hacen clic en aceptar. Y me sale una tabla dinámica. Hago clic en partida. Miren, la tabla dinámica tiene dos partes. Acá está la tabla de datos, que me muestra la tabla dinámica, lo que te hace es resumir en segundo una cantidad muy grande de información para que la analicemos o para que hagamos los balances. Y acá está el cuadro de mando de la tabla. El cuadro de mando tiene dos partes. Mira, estos son como los botones de un avión. ¿Sí? Yo hago clic y aparecen en estas áreas. Una tabla dinámica en el cuadro de mando tiene 4 áreas. El área filtro, el área columna, el área fila, el área valor. Si yo hago clic en partida, me sale automáticamente en el área fila. Si hago clic en el debe y hago clic en el haber, me sale, como son valores, me salen valores. ¿Sí? Acá me sale el resumen
de cuánto yo debité, ya directamente, ¿sí? De cuánto yo debité, es como el resumen del mayor, ¿sí? Voy a darle el formato número, porque no... Y ustedes ven que no me confundí. La suma del debe igual a la suma del haber. Y acá yo voy a incluir, miren lo que uso para, la tabla dice analizar datos, y acá yo puedo incluir un campo calculado, le voy a poner saldo, y voy a hacer la resta entre debe menos haber. ¿Sí? Y ahí me da el saldo. El saldo de acciones es de 130.000, Banco Macro 120.250, ¿se acuerdan que habíamos pagado 120.000 y después los 250 de la prima? IF de opciones queda en 0 y el resultado queda en 9.750. ¿Sí? Entonces ya tendríamos todas las partidas, los saldos. Acá pueden hacer una fórmula con sí, entonces cuando sea, yo acá calculo saldo deudor, saldo acreedor, también con campo calculado, ¿sí? Pero tienen mucha utilidad las tablas dinámicas, para que el que quiere empezar a aprender y entrar al mundo de las tablas dinámicas, a mí me sirvió un montón, ¿sí? Recording stopped. Bueno, terminamos temprano. Y hemos empezado temprano. Bueno, ¿alguna duda? ¿Nada? No por ahora. Profe, ¿en qué momento utilizamos el número de que la acción valía 110? Ahí se te corta. La acción serían 5. ¿Ahí me escuchó? Ahora un poco mejor. ¿En qué momento utilizamos eso de que la acción vale 110 y los gastos 5 pesos por acción cuando cierran los estados contables? ¿En qué momento? Ahí podés acercarte más al micrófono. Sí. ¿En qué momento se utilizó los valores que dan cuando cierran los estados contables, que es 110 de acción y 5 de gasto? Claro, nosotros tenemos para medir los instrumentos financieros derivados, ¿sí? Lo hacemos en 3 momentos. Al inicio, a la fecha de ejercer la opción, y en el medio, si cierran los estados contables. Puede ser que justo nosotros compramos el 1 de enero y liquidamos el contrato el 30 de junio, y la fecha de cierre del ejercicio es el 31 de diciembre. Ahí no pasa. ¿Sí? Entonces medimos en 2 momentos. Pero el problema es, como sucede en este ejercicio, que yo contrataba el 1 de diciembre y la fecha de ejercicio de la opción era el año siguiente. ¿Sí? En ese caso, en el medio tenemos un cierre de estados contables, por lo tanto tenemos que medir ahí. ¿Sí? Cuando nosotros vamos a cerrar, por ejemplo, acá reconocíamos ya acciones el 30 de enero del X1, ¿sí o no?
Y el próximo cierre va a ser 31 de diciembre del X1. Entonces ahí ya tendremos acciones, por ejemplo. Si no la vendemos, supuestamente la vendemos porque son inversiones temporales. Si no la vendemos, y esa inversión, tendríamos que determinar su medición. ¿Cómo se miden las acciones con cotización? Pero las inversiones, ¿cómo se miden? En acciones. Pregunta de final de Superior 1. Y si por ahí se lo hacen recordar en Superior 2. ¿Nadie se acuerda? Nosotros tenemos inversiones en acciones, o sea, porque tenemos acciones, son partecitas de otras empresas. ¿Estamos de acuerdo? Y podemos comprar acciones con ánimo de negociarla en el corto plazo, nos sobró plata, entonces la queremos negociar en el corto plazo. ¿Sí? Entonces vamos al mercado de valores y compramos acciones. Y cuando queramos la vendemos. ¿Sí? Ustedes saben que el mercado la puedo vender hoy, dentro de las 48 horas tener la plata ya en mi cuenta bancaria. Pero la compra de acciones puede tener otro ánimo. Yo quiero participar permanentemente en la otra empresa. Quiero tomar decisiones en la otra empresa. ¿Sí? Si son inversiones que tengo para el corto plazo, son inversiones temporales. Esa inversión es temporaria, ¿cómo se mide? Por lo general cotizan en bolsa. ¿Cómo se miden? Valor de mercado? Según norma argentina, ¿no? Estamos en 17. Y lo que rinde en Superior 1 ahora. Bueno, María, estudia. BNR, profe. Muy bien, Gladys, al BNR. Se miden al BNR. ¿Sí? Porque es una inversión que tiene un mercado activo. ¿Sí? Ahora, pueden haber inversiones, otro tipo de inversiones, por ejemplo, compramos títulos públicos. ¿Cómo se mide un título público? ¿Qué dice la norma contable? Profe, es lo que usted dijo de los modelos matemáticos. No, pero los títulos Bueno. públicos, ¿cómo se miden? Vos compras un título público y el título público te dice, Sol, te dice, vos vas a cobrar todos los meses 100 pesos, ¿sí? Hoy sale el título público, vos pagás hoy 1000 pesos, ¿sí? Lo compras. Y el título público te dice, o puede ser una obligación negociable, que es un título emitido, título privado en este caso, el público es el que emite lo está, ¿sí? Si es un título público privado emitido por una empresa, se llama obligación negociable. ¿Estamos de acuerdo? Entonces te dice, vos me pagas 1000 pesos y yo te voy a pagar todos los meses 100 pesos, más interés. ¿Sí? ¿Cómo se mide ese título?
¿Qué dirán las normas contables? El valor menos los pagos de capital más la porción de resultados. Porque vos, ¿para qué comprarías, Sol, un título público? Mirá la lógica en la norma. O alguno. ¿Para qué compraría un título público? Bueno, mañana estudia. En la próxima clase que nos crucemos, seguimos avanzando cómo se miden las inversiones. ¿Para qué compran un título público? Si yo te digo que te voy a pagar, o sea, la empresa va y vos le prestas, es como que yo le presto plata, y la empresa me va devolviendo en cuota, a interés. Y ese título público puede cotizar. Claro. O la obligación negociable, puede cotizar. Entonces lo puedo vender cuando yo quiera. ¿Cuál es el fin de ustedes cuando lo compran? ¿Cuáles pueden ser? Obtener ganancias. Para que no dé ganancia, ¿sí? ¿Pero cómo? El valor del título tiene que aumentar, entonces lo vendemos y ahí queda nuestra ganancia. Claro, ahora, ¿cuáles son las opciones? Yo compro el título. ¿Y ustedes qué pueden hacer en el futuro con el título público? Hasta así lo podemos venderlo. Podemos vender anticipadamente. Una es que, claro, lo compra, como dice Facundo, lo Sí, quiere profe. negociar, Sí. lo compra y lo quiere negociar, ganar un poco de plata y lo quiere negociar. Y las otras personas, ¿qué van a querer con el título público? Mantenerlo Hasta su vencimiento. hasta el vencimiento. Entonces la norma contable dice, si vos lo querés negociar, ¿cómo se va a medir el título público? Al vener. Y si no lo quiere negociar en el corto plazo y lo quiere mantener hasta su vencimiento, ¿cómo se mide? Al costo. Al costo. ¿Qué costo? ¿Cómo al costo? No es el costo, al costo amortizado. ¿Sí? Ahora volvamos, eso puede haber títulos públicos. Por eso hay títulos públicos con cotización, cuando la ponemos en la inversiones temporaria, significa que la voy a negociar ahora en el corto plazo. Entonces están medidas al venir. Pero pueden haber títulos públicos en otras inversiones, ¿sí? Como inversiones no corrientes, mejor dicho. ¿Entienden, chicos? Claro. ¿Sí? Porque no lo voy a negociar en el corto plazo, es irían en el no corriente. Ahora, cuando tengo, volvamos a la acción. Cuando tengo acciones, ¿sí? Y yo no quiero negociarla en el corto plazo, por lo tanto no la voy a medir al BNR, la voy a mandar a esa partecita de empresa, a un rubro particular, en el activo no corriente. ¿Cómo se llama ese rubro particular? Cuando yo compro acciones para tenerla a largo plazo. Yo quiero ser dueño, uno de los dueños de la empresa. Participación permanente. Participación permanente en otra sociedad. ¿Cómo se miden esas participaciones permanentes en otra sociedad? A valor patrimonial proporcional. BPP. Muy bien, eso vamos a ver. Si hay, la norma contable dice, si hay control conjunto de influencia significativa, al BPP. Y si no, al costo. ¿Estamos de acuerdo? Ya van a ver que las NIF hablan de 3 medidas. Puede ser el BPP, puede ser el costo o valor razonable. Acá en Argentina son 2. Costo o BPP. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Bueno, hemos repasado inversiones que no teníamos por qué pasar. Anda faltando para Superior 1 ahí, ¿eh? Bueno, nos vemos la próxima clase, no sé cuándo. ¿Sí? Profe, ¿Sí?
Subimos ahora el trabajo al aula. ¿Qué? Subimos el trabajo que acabamos de hacer al Sí. aula, el Excel. Sí, lo puse, Porque creo que hay un hasta el foro. lunes. Creo que no tiene fecha, profe, por eso le preguntaba. Aparece como sin fecha, me parece. Creo que le puse el lunes, pero bueno, no me acuerdo, pero lo suben. No, profe, aparece sin fecha. ¿Sí? Pero después lo vamos modificando. Bueno, chicos, un gusto Gracias, haber profe. compartido. Gracias por madrugar. Muchas gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Chao. Gracias, profe. Hasta luego. Nos vemos en la Hasta próxima luego. clase. Nos vemos. Luego, Saludos a profe, todos. gracias. Chao, chao.